Hoy hay dos motivos en el vídeo. Uno es explicaros qué es lo que hago antes de hacer un escrito para el blog del Huffington, y el otro es compartir una reclamación, una petición que me ha hecho alguna persona sobre cómo actuar cuando alguien de mi entorno pues, se preocupa en exceso por su salud. Los escritos del Huffington pueden venir por muchos motivos, a veces por una experiencia personal, a veces por una noticia y a veces por una demanda, ya sea de un cliente o paciente o de un amigo, como es en este caso. Os explico. El punto de partida, cuando yo he hablado de preocupación excesiva, seguro que muchos ya habéis pensado hipocondría. Os digo lo que es la hipocondría. La hipocondría es que me preocupo en exceso de la posibilidad de estar enfermo. Quiere decir que no hago caso a las explicaciones de los médicos. O sea, que yo me hago un chequeo, me dicen que estoy bien o razonablemente bien, y lo que hago es buscar información que me confirme que realmente estoy enfermo y no hacer caso a lo que me ha dicho el médico. Y debe afectarme tanto a mi vida social o a mi vida personal como a mi vida profesional. Normalmente el último de los casos no se suele cumplir, o sea que utilizamos demasiado a la ligera el término hipocondría, además de que hay otros motivos, por ejemplo, que no se pueda explicar por un trastorno de ansiedad o que no se pueda explicar por otro tipo de trastorno que podamos tener. Importantísimo, solo un profesional de la salud experto en el comportamiento humano me puede diagnosticar un trastorno como sería la hipocondría. Ni la tarotista, ni la vecina, ni el cuñado, ni la suegra, nadie que no sea un profesional de la salud y que tenga formación y experiencia suficiente. ¿Por qué digo esto? Porque cuando lo que hacemos es poner una etiqueta a alguien, esta persona se identifica con esa etiqueta. Si yo le digo a alguien que es hipocondríaco, ni que no lo sea, empezará a comportarse tal y como lo hacen los hipocondríacos. Si yo le digo a un niño que es muy patoso, empezará a comportarse como un patoso. Si lo digo una vez no, pero si se lo digo todos los días, lo que estoy haciendo es facilitando mucho esa conducta. Es lo que hemos comentado alguna vez del efecto Pygmalion. ¿Qué más he puesto? Os explico el resto de la pizarra. Importante, la emoción y los pensamientos de esta persona que se preocupa demasiado no son fingidos. Tal vez son exagerados, pero no son fingidos. Y si los exagera, no lo hace de manera consciente. ¿Qué más? El sufrimiento no depende de la enfermedad, depende de lo que pienso sobre la enfermedad. O sea, si yo creo estar enfermo, sufro. Si yo estoy enfermo y no lo sé, no sufro. Por lo tanto, esta persona que está segura de estar enferma, sufre. Y con eso es con lo que yo como acompañante debo conectar. Negar la enfermedad no sirve, porque aunque la enfermedad no es real, el sufrimiento sí lo es, el miedo sí lo es. Por lo tanto, por más que yo le diga que eso que está equivocado, que eso no es así o que eso no es cierto, lo único que estoy haciendo es que él preste más y más atención a su enfermedad, que se autochequee y que encima se sienta con la obligación de explicármelo hasta que lo entienda. Y lo que estamos haciendo es, en lugar de alejarnos de este pensamiento obsesivo y que no sirve para nada, le estamos prestando más atención. Mejor no negar. He de ser empático. Ser empático es ponerme en el lugar del otro. Vamos a hacer el ejercicio un momento. Imaginaros que vosotros creéis de manera 100% segura que estáis enfermos. Y la gente de vuestro alrededor, en vez de empatizar con vosotros, en vez de decir, ostras, pues lo siento, ¿cómo te encuentras?, se siente molesta porque cree que tu preocupación no es sincera. ¿De acuerdo? Hemos de ponerme en el sitio del otro y entender que su preocupación sí es sincera, que lo cree con un grado de certeza del 100%. ¿Qué es lo que podemos hacer? Las recomendaciones que os doy son recomendaciones, pero es cierto que nadie tiene por qué tener una paciencia infinita y nadie tiene por qué saber cómo actuar. Yo os digo esto por si os puede servir de cara a aplicar alguna de las cosas que voy comentando. Lo primero, esto, me pongo en su lugar. A nadie le apetece estar mal, a nadie le apetece tener miedo, a nadie le apetece estar constantemente preocupado. Por lo tanto, yo tengo que entender eso que comentábamos antes, de que su preocupación es sincera y que debo actuar teniendo en cuenta que realmente tiene miedo y realmente está preocupado. No negar sus pensamientos. Lo que voy a hacer es facilitar información racional
cuando su preocupación disminuya. No le digo cómo se tiene que sentir y no le digo lo que tiene que pensar. En psicología aplicamos una cosa que es el pensamiento socrático. Cuando estés tranquilo, cuando su preocupación disminuya, lo que voy a hacer es darle información racional sobre lo que me ha dicho el médico. Pero lo haré cuando esté tranquilo, porque cuando está nervioso, cuando el miedo se apodera de él o de ella, simplemente no te escucha. Voy a ser una oreja, ni premio ni castigo, solo escucho. Si me está explicando su malestar, si me está explicando su dolor, yo escucho, no voy a juzgar, porque su malestar y su dolor es cierto, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Que si yo premio, si yo consuelo, pues entonces sin querer estoy promocionando esas quejas o esas conductas. Y si yo castigo, lo que comentábamos antes, él se siente con la obligación de explicármelo mejor. Y volvemos a prestar atención en la enfermedad. Yo lo que voy a hacer es escuchar, estar ahí y estar presente. En casa no se habla de enfermedades. ¿Por qué? Porque no eres médico. Podemos hablar de síntomas. Si me dice, creo que tengo tal cosa, le diré, ¿cómo te encuentras? ¿Qué molestias tienes? ¿Dónde tienes estas molestias? Pero el diagnóstico para el médico. Y más todavía si el médico ha dado un diagnóstico que es contrario al diagnóstico que hace la persona que sufre las molestias. Internet, prohibido. No se puede buscar en Internet. ¿Por qué? Porque no hay filtros. Cualquiera puede salir en Internet, hasta yo. Ayudaremos a aceptar la posibilidad de enfermar. No negaremos la enfermedad. Esto pasa muy a menudo. Alguien viene preocupado porque podría tener tal cosa y como que normalmente se preocupa en exceso, todo el mundo o toda la gente de su alrededor lo que hace es negar la posibilidad de estar enfermo. Eso no es cierto, claro que puede estar enfermo. Es más, seguro que acaba estando enfermo. Yo tengo que aceptar la posibilidad de enfermar. Y entonces le presto menos atención y puedo vivir con mucha más tranquilidad. Negociaremos cuando estemos tranquilos qué síntomas implican chequeo y cuáles no, y con qué frecuencia. Lo haré cuando esté tranquilo, porque en el momento que me pide para ir al médico, en ese momento el miedo ya se ha apoderado de él o de ella. Pero si hay un rato que estamos tranquilos y tal, tendríamos que decir a partir de cuánta fiebre es razonable llamar al médico, o a partir de cuánta fiebre es razonable ir a urgencias. Y las molestias que vayamos notando, oye, a partir de con cuánta frecuencia se supone que debemos ir al dermatólogo, ¿vale? Para poder prevenir sin acabar obsesionándonos. Y por último, asegurarme que no premio sus quejas, pero voy a hacer esto sin dejar de empatizar. Lo que comentábamos antes. Yo te escucho, yo acepto tus miedos, yo empatizo con ellos, pero no te voy a premiar. No te voy a consolar constantemente. Voy a estar presente, te voy a escuchar, voy a aceptar lo que me dices, pero el criterio que doy por bueno es el del médico. Y cuando estéis tranquilos, negociaremos cuándo hay que ir al médico y cuándo no hay que ir. Bueno, pues nada, espero que os pueda servir si tenéis alguna persona cerca, que seguro que sí, porque es uno de los miedos más frecuentes, y si creéis que le puede servir a alguien de ayuda, pues no dejéis de compartir. Hasta luego y muchas gracias.